Tiene la palabra el diputado Vanossi. Gracias, señor presidente. La exhaustiva y muy fundada exposición del miembro informante, diputado Sigoña, presidente de la Comisión de Justicia, y de quienes a continuación siguieron con el uso de la palabra, nos exime de hacer mayores abundamientos en cuanto a la fundamentación del proyecto, y desde ya adelantamos que vamos a votarlo en sentido afirmativo, en sentido positivo, dejando a salvo algunas reservas que vamos a explicar muy brevemente, sin perjuicio de extenderlas más en el pedido de inserción que desde ya formulo para que en el momento oportuno se nos conceda, sobre aspectos que hacen no a lo que la media sanción del Senado, que viene en revisión a esta Cámara y que vamos a votar positivamente, ya contempla, sino lo que ha quedado sin contemplar y que sería también una parte fundamental de las asignaturas pendientes o de las tareas a cumplir que de alguna manera entendí en el muy sesudo discurso del diputado Sigoña que se va a seguir trabajando para completar esta tarea con lo que hace falta a fin de definir el verdadero perfil de la Corte. Piénsese, señor presidente, que no estamos tratando la ley de modificación de la composición de un juzgado de primera instancia o de una Cámara de Apelaciones, que son tribunales todos ellos muy respetables y muy importantes, sino que estamos tratando de la modificación de la composición de un tribunal que es la cabeza del Poder Judicial, pero que es al mismo tiempo titular como poder de Estado de una equivalencia en los términos constitucionales con el Poder Legislativo, con el Poder Ejecutivo y desde el punto de vista formal, desde la reforma del 94, también con el Ministerio Público, que conforma el cuarto título dentro del capítulo de las autoridades de la Nación que prevé la Constitución Nacional. De modo entonces que a la Corte hay que mirarla con una doble visión, como tribunal por un lado y como poder de Estado del otro lado. Y en ambas visiones debe haber una concepción coherente. Yo creo que está bien el proyecto que ha aprobado el Senado, que reitero, vamos a votarlo afirmativamente. Lo único que nos permitimos observar es que es una visión un poco unilateral, un poco limitada del problema de la Corte, y que una visión que abarcara en su conjunto la totalidad de los problemas y mirando fundamentalmente los roles que tiene que cumplir la Corte, requeriría algunos otros aditamentos y modificaciones en la legislación vigente. Si partimos de la base de que la Corte es, además de cabeza visible del Poder Judicial, como ella misma se ha autodefinido, intérprete final de la Constitución y Tribunal de Garantías Constitucionales, y que tiene tres grandes potestades, entre otras: el control de constitucionalidad de las leyes, el control de razonabilidad de leyes y demás actos públicos, y el control de la operatividad del derecho vigente, es decir, de las normas que tienen base o apoyo en la Constitución o base o apoyo en las leyes que se dictan en virtud de la Constitución, nos estamos dando cuenta a las claras de que este no es un problema menor. Estamos hablando de un sistema judicialista, de un sistema de poder de Estado, de un sistema netamente diferenciado de los sistemas europeos, incluso diferenciado de otros sistemas latinoamericanos, donde en muchos países la Corte es una instancia más, una especie de casación para resolver problemas que hacen al derecho común, al derecho local, al derecho procesal, al derecho adjetivo, pero que no hacen a la defensa del sistema institucional. En cambio, en nuestro sistema, sí, la Corte en su perfil cubre esos roles y debe estar, por lo tanto, integrada de tal manera que pueda cabalmente llevar a cabo con plenitud y con energía jurisdiccional el cumplimiento de esos roles. Por eso, señor presidente, creo que el día de hoy, aparte de la reparación cultural e histórica que hemos hecho con la sanción de la ley declarando utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble del Molino, estamos haciendo ahora también un acto muy importante de reparación institucional, porque el error de 1990, que lo advertimos en su oportunidad, y mucho nos lamentamos de que el oficialismo de aquel entonces, mediante una argucia de último momento, haya impedido el debate en general y solo hayamos podido
participar en el debate en particular de una ley que tenía solamente 2 artículos, el primero por el cual se elevaba de 5 a 9 el número de miembros y el segundo artículo por el cual se hacía la modificación del 280 del Código Procesal para introducir el writ of certiorari a la criolla, que está todavía vigente. Es una reparación institucional porque los argumentos que se dieron en aquella oportunidad para justificar la elevación a 9 están refutados por la historia y quedaron refutados al poco tiempo. Lo dijimos en un trabajo publicado en 1994, cuando apenas habían pasado 4 años, y los argumentos fueron 2. Uno, el atraso de la Corte y la demora en resolver los casos, porque necesitaba entonces mayor número de jueces para que pudiera acelerarse el ritmo. Falso, totalmente falso. Los hechos demuestran de que cuanto más miembros tiene, más vocalías requieren estudiar los expedientes, más tiempo se tarda y las cifras tienen más dígitos desde el punto de vista de los asuntos pendientes que con respecto a los asuntos resueltos o ya tratados. El segundo argumento fue en ese debate del 90 que había mucha delegación dentro de la Corte, en los letrados y en los demás secretarios del tribunal. Si vemos las estadísticas a partir del 90, y la última oficial que conozco es una publicación del Ministerio de Justicia de fines del 2001, indicaba esa publicación del Ministerio Nacional que había en ese momento 197 letrados en calidad de secretarios de distinta jerarquía participando de las tareas de la Corte Suprema. Yo no abro juicio sobre la proporcionalidad entre el número de jueces y el número de secretarios, pero pienso que dadas las cifras que acabo de señalar y de recordar, la palabra delegación tendría que ser reanalizada desde el punto de vista del miembro informante que intervino en aquella oportunidad. También quiero agregar, señor presidente, algo que tiene, o puedo darle un valor testimonial. Siempre que se ha aumentado el número de miembros de la Corte, por distintas razones, en distintas circunstancias, en distintos movimientos históricos, sobre los cuales no voy a abrir juicio ahora porque no estamos hablando del pasado, sino mirando hacia el futuro. Siempre ha habido nostalgia de cuando la Corte tenía menos miembros. La nostalgia teniendo 9, de cuando tenía 5 y cuando tuvo 7, Corte en la cual tuve el honor de ser secretario en periodos que coincidieron con las presidencias de los doctores José María Guido y Arturo Humberto Ilia en las presidencias de la Nación. Esa Corte de 7 era nostálgica de la Corte de 5 que la había precedido. Y recuerdo también que uno de los miembros de esa Corte decía que lo ideal hubiera sido tener una de 3, porque era mucho más fácil lograr los consensos o los disensos y resolver más prontamente todos los temas que estuvieran pendientes de resolución. En homenaje a aquella Corte destituida, como fueron destituidos alevosamente los poderes de Estado el 28 de junio de 1966, era una Corte independiente que venía integrada por varios gobiernos y congresos anteriores, que merecía la mayor confiabilidad y que teniendo 7 jueces, todo su personal letrado, secretarios judiciales, secretarios letrados y prosecretarios, éramos 15. Y la Corte estaba bastante al día, pese a, repito, el número que era el doble, diríamos, de secretarios, era el doble de los componentes de la Corte, pero no alcanzaba a superar, repito, poco más de la docena de colaboradores. Señor presidente, yo creo que perdemos una oportunidad. Vamos a votar esto, estamos contentos y felices, es una reparación institucional, es de desear que el anuncio del diputado Sigoña se cumpla y avancemos más en este camino si estamos convencidos de aquello que señalaban 2 grandes jueces de la Corte, a la cual hemos tomado como modelo, que es la de Estados Unidos, los jueces Taft y Charles Evans Hughes, que decían que había una relación inversamente proporcional entre la competencia y el número de asuntos que la Corte resolvía y el verdadero poder y autoridad que la Corte ejercía. Cuanto más se dilataba la Corte, aumentándole el número de sus miembros o abriendo más su competencia material, se achicaba su autoridad
jurídica e intelectual en el juego de los poderes y perdía poder en la comparación con el sistema de checks and balances, es decir, de pesos y contrapesos en que debía manejarse, como muy cuidadosamente lo ha hecho, sobre todo después del problema del New Deal, la Corte de Estados Unidos. Hubiéramos deseado, señor presidente, un artículo 4 que hablara de cómo se eligen las autoridades de la Corte, porque ha habido un vaivén histórico donde hemos conocido de todo: la designación por el presidente de la República hasta 1930, la elección por la propia Corte Suprema a partir de 1930, la rotación entre los jueces de la Corte, como fue en un periodo a partir de 1947 hasta el 55, y esto sería bueno que quedara definido en una ley, porque como bien dice Corwin, es al Poder Legislativo al que le corresponde decidir cómo se debe organizar la Corte, cómo debe estar constituida, cómo debe estar presidida y cómo debe funcionar. Por eso sería bueno también otro artículo, que lo tuvo la ley originada en la presidencia del doctor Frondizi, pero que no se aplicó, que permitía la división de la Corte, autorizándola a ella para decidirlo, en salas, para que, dividida en salas, pudieran ciertas salas ocuparse de ciertos temas en razón de su particularidad y otras salas de otros temas por razón de su otra especialidad. Y de esa manera reservar el plenario de la Corte para las cuestiones de competencia originaria y para las declaraciones de inconstitucionalidad, que eran la última ratio, es decir, la mayor medida de mayor gravedad que podía dictar la Corte. Hubiéramos deseado otro artículo que contemplara plazos o términos para el dictado de sentencias. La Corte es el único tribunal del país que no tiene términos o plazos para dictar sus sentencias. Está bien, es poder de Estado, pero como actúa a la manera de tribunal al resolver pleitos en los cuales muchas veces el Estado es el actor o el demandado y otras veces son los particulares, es bueno que tenga un término, porque todos los demás tribunales tienen incluso a veces previstas sanciones, pueden perder la jurisdicción si no resuelven un caso dentro de cierto plazo. Y también hubiera sido bueno incorporar a la ley el régimen de los conjueces, que requiere algún retoque, no obstante que la ley vigente no es muy antigua, modificó al viejo sistema de cooptación, que era un sistema demasiado cerrado, demasiado sospechado, y el régimen actual está hecho sobre la base de una elección y designación por el mismo mecanismo que los jueces de la Corte, es decir, los conjueces son designados por el presidente de la República con el acuerdo del Senado. Por último, señor presidente, en los escasos minutos que quedan, nos resta decir que bueno sería que por leyes separadas avanzáramos en este Congreso por lo menos en dos temas. Uno, la posible creación de un tribunal intermedio, a la manera de un tribunal de casación, que aliviara a la Corte de toda esa tarea meramente muscular que le quita tiempo y dedicación para la tarea propiamente cerebral, que son esos controles de constitucionalidad, razonabilidad y de operatividad a los cuales nos referíamos hoy. Con muy pocos recursos, por ejemplo, si redujéramos del presupuesto de la Corte 100 secretarios menos, con los sueldos equivalentes podríamos perfectamente instalar una magnífica Corte Federal, dando cabida a las distintas provincias y regiones del país para que resolvieran en instancia previa y evitando que llegaran a la Corte muchos de esos casos que se refieren, repito, a cuestiones de derecho común, procesal, local, municipal y son ajenas al control federal o al control de constitucionalidad. Hay proyectos con estado parlamentario que se refieren al tema. Se pueden tratar en cualquier momento. Hay que tomar la decisión política. Otro tema que debería tratarse es el de regular en una sola ley todos los procedimientos y actuaciones en instancia de apelación que pertenecen a la incumbencia de la Corte Suprema de la Nación. El derecho adjetivo, el derecho procesal federal tiene que ser codificado, porque la seguridad jurídica está dada no solo por las leyes de fondo, sino también por el conocimiento exacto y preciso de las leyes de forma, de las leyes de procedimiento. Y eso no existe. Tenemos 3 artículos en la Ley 48. Vean el número, qué antigua que es. El 280 modificado con el certiorari en el año 1990. Alguna otra norma procesal. El resto son creaciones pretorianas. La anulación de sentencias arbitrarias, la doctrina de la gravedad institucional. No vamos a hablar ahora de eso, pero sí quiero, porque para muestra basta un botón, mencionar el per saltum. El per saltum
lo sacaron de la manga para resolver un problema planteado a raíz de la privatización de las líneas argentinas. No estaba legislado, fue una creación pretoriana. Se legisló en el 2002 frente a la hecatombe económica del país para facilitarle a la Corte la posibilidad de resolver la cuestión, cosa que en definitiva no se hizo. Y después, quizás desprevenidamente, se eliminó en una reforma legislativa esa posibilidad. Sin embargo, la Corte, en su actual composición, ha sido muy respetuosa y ha señalado que sin ley no puede repetir la historia. Lo dijo en el caso infortunado por las circunstancias que lo rodearon, el caso Chaván, en un pronunciamiento del 17 de mayo del 2005, en que rechazó un pedido de per saltum. Y hay unas declaraciones muy interesantes de uno de los integrantes actuales de la Corte, el doctor Zaffaroni, un eminente jurista, en los diarios del día 1 de abril de este año, donde textualmente dice: no podemos hacer ningún per saltum de ninguna clase, especialmente porque el per saltum, y más en materia penal, desde mi punto de vista, no funciona, desde que no está previsto en la ley. La honestidad de estas declaraciones indica de que el legislador está en mora respecto de la necesidad de dar un conjunto de normas procesales con certeza, como deben ser, para que se pueda afirmar el valor de la seguridad jurídica que tanto se proclama, que tanto se invoca, pero que muchas veces dejamos de lado porque creemos que lo procesal es secundario, no tiene mayormente importancia. Por eso, señor presidente, queremos concluir esta breve exposición, sin perjuicio de las inserciones, señalando que enhorabuena ha llegado este instante, pero que no tenemos que detenernos en lo ya realizado y seguir, como decía el gran poeta Goethe, por sobre las tumbas adelante, siempre adelante, es decir, avisorando el futuro, dándole a la Corte las herramientas que necesita para que pueda cumplir el altísimo rol que se le dio en nuestro sistema, que nuestros constituyentes tomaron pero adaptaron de otros sistemas y del cual no tenemos que apartarnos, porque con una Corte que practique el control, como creo que lo vamos a tener, no hace falta reformar la Constitución para crear un tribunal constitucional o una Corte constitucional a la europea, que no es el sistema nuestro, que no tiene antigüedad ni reconocimiento en la tradición de la filiación americanista de nuestro sistema y que lo único que hace falta es corregir defectos y recuperar virtudes. Nada más, señor presidente, y adelantamos nuestro voto afirmativo. Gracias, señor diputado.